con ustedes allá en el Hospital General, en neonatos, precisamente. Entonces, vamos a dar entonces inicio a esta charla de reanimación neonatal. Yo comparto. ¿Les aparece bien? Hola. Hola, profe, sí, estamos viendo. Sí, listo. Sí. Bueno, entonces, vamos a hablar de reanimación neonatal partiendo de estas guías de la última actualización que se hizo en 2021 de la 8ª edición de reanimación neonatal. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que la gran mayoría de los bebés que nacen van a nacer bien. Entonces, por ese lado, bien. Pero tenemos que estar preparados para ese pequeño porcentaje que puede que no nazca tan bien, ¿cierto? Más o menos un 10% de esos recién nacidos van a requerir maniobras básicas. Las maniobras básicas, digamos que están asociadas con los pasos iniciales a los que les tenemos que dar la suficiente importancia porque la gran mayoría salen con esos pasos básicos de la reanimación. Y tenemos un pequeño porcentaje, que es ese 5%, que van a requerir ya una asistencia, digamos, más avanzada, ¿cierto? Más o menos un 2 o 3% van a requerir ventilación con presión positiva. Más raro, van a requerir intubación orotraqueal, compresiones y uso de medicamentos como la adrenalina, más extraño todavía. Pero tenemos que estar preparados. Usted no sabe cómo y cuándo le va a tocar reanimar un neonato. Entonces, vamos a hablar de la importancia de la primera respiración. ¿Por qué es importante la primera respiración? Porque cuando ustedes saben que el bebé en el vientre, en el útero, está en un medio hipóxico, esos pulmones están llenos de líquidos y no hay intercambio gaseoso, ¿cierto? Todo lo que le llega al bebé de oxígeno le llega por la placenta. Entonces, cuando el bebé nace, se da esa primera respiración. Con esa primera respiración que viene, el establecimiento de una respiración ya continua, se abre el alvéolo, caen las resistencias vasculares, ese intercambio gaseoso, ya con el alvéolo abierto, se empieza a dar, se empieza a secretar el tensoactivo, que es el surfactante que me va a mantener el alvéolo abierto, distendido. Se van a empezar a aclarar todas esas secreciones, todo ese líquido que tenía el alvéolo adentro, y ya se van a empezar a dar todos esos cambios fisiológicos de transición de la circulación fetal a la circulación del adulto. ¿Con eso qué pasa? Ya se va a revertir ese circuito de derecha a izquierda y se va a dar el cierre del ductus arterioso. Entonces, yo siempre les digo a ustedes que en reanimación hay que tener en cuenta una acción muy, muy importante, que es la anticipación. Yo con la anticipación, ¿qué tengo claro? Yo ya sé a qué bebé y a qué mamá, o sea, con los factores de riesgo maternos, yo ya sé qué factores de riesgo tiene ella, qué factores de riesgo tiene el bebé. Entonces, ya estoy preparada, ya estoy lista, y fuera de eso me preparo y me anticipo también con mis dispositivos, con el personal que me va a ayudar y me va a aportar en esa reanimación. Entonces, una vez yo estoy anticipada y estoy preparada y planifico todo, créanme que la reanimación va a ser mucho más llevadera y el pronóstico y el resultado final para ese bebé va a ser mucho mejor. Entonces, aquí les presento el algoritmo de la reanimación neonatal. A continuación vamos a desglosar cada uno de esos pasos que nos sugiere este algoritmo, y al final lo hacemos ya como resumido así grande.
Entonces, antes de que el bebé nazca, yo me debo hacer 5 preguntas muy importantes. Eso es antes de que el bebé nazca. Entonces, 1, la edad gestacional. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no es lo mismo yo prever una reanimación en un prematuro, y más aún si es un prematuro extremo, así me voy a enfrentar a un niño con, con una gestacional a término o cercana al término. Las características del líquido. Si es un niño que viene meconeado, es muy probable, muy posible que ese niño vaya a requerir alguna asistencia. ¿Es una gestación múltiple o única? Si es un solo feto, pues yo ya sé con qué equipo cuento, ¿cierto? Cuántas personas van a necesitar. Mínimo tiene que estar una persona encargada del bebé. Esa es la recomendación. Mínimo una persona encargada del bebé. Ya si es una gestación múltiple, entonces depende de si son 2 o 3 o más, tiene que haber un reanimador de cabecera para cada bebé. Entonces, por eso es tan importante yo saber cuántos bebés vienen en camino. Factores de riesgo adicionales y manejo del cordón, que vamos a hablar en este momento. Entonces, de los factores de riesgo tengo como 3 escenarios. Los factores de riesgo fetales, maternos, intra o periparto. Entonces, dentro de los factores de riesgo fetales, entonces está el RCIU, o sea, la restricción del crecimiento intrauterino, la prematuridad siempre va a ser un factor de riesgo, el embarazo gemelar o múltiple, los bebés que vienen con cualquier tipo de malformación, los bebés que no alcanzaron a recibir, los prematuros que no alcanzaron a recibir esteroides antenatales. Ya de los factores de riesgo maternos, entonces están las mamás con cualquier proceso infeccioso, mamá con diabetes gestacional, mamás con trastornos hipertensivos asociados al embarazo, con obesidad, polidramnios, y muy importante, las mamás que llegaron sin controles prenatales. Ya de los factores de riesgo intra y periparto, entonces están los estados fetal no tranquilizadores evidenciados en un monitoreo fetal alterado, los bebés que vienen con líquido amniótico meconiado, los partos vértice instrumentados, mamás con hemorragias, periparto, cesáreas antes de la semana 39, mamás que son sometidas a anestesia general y las cesáreas de emergencia, que esos bebés no tuvieron la oportunidad de ser sometidos a un adecuado trabajo de parto. Con respecto al pinzamiento del cordón, entonces tenemos como 3 posibles escenarios. El pinzamiento inmediato, el pinzamiento temprano y el pinzamiento tardío. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, el inmediato es el que el niño nace y de una se clampa. El temprano, 30 segundos. Y el tardío, entre 1 y 2 minutos. La recomendación, siempre que se pueda, es hacer pinzamiento tardío. ¿Por qué? Por los múltiples beneficios que se han documentado. Entonces nos reduce el riesgo de hemorragia de la matriz germinal, la necesidad de transfusiones y la incidencia de enterocolitis, sobre todo en los prematuros. En el resto de bebés, ¿qué también nos beneficia? Que nos aumenta la volemia entre 20 y 30 cc por kilo, favorece todo ese proceso de la transición fisiológica y muy claro es que no se debe hacer ordeño en menores de 28 semanas por los cambios hemodinámicos abruptos que eso puede generar en esos niños tan inmaduros que no pueden, digamos, manejar esos volúmenes. Eso para ellos, uno cree que es poquito, pero un ordeño puede significar mucho volumen para un prematuro extremo. Entonces, ¿a quiénes voy a pinzar inmediato? Inmediato solamente a los bebés que tuvieron alguna alteración de la circulación feto-placentaria. ¿Quiénes, por ejemplo? Una ruptura uterina, un prolapso del cordón, un abrupcio de placenta. En esos bebés desde que están en la barriga ya no están recibiendo flujo, entonces ¿usted para qué va a esperar ahí? Tiene que pinzar inmediato. ¿A quién vamos a pinzar temprano? 30 segundos. A los hijos de madre con VIH,
a los fetos que vienen con transfusión fetoplacentaria o fetofetal, monocoriales, y muy debatido ahora está los hijos de madre con RH negativo. Pero esos otros escenarios que les conté, esos sí o sí hay que pensarlos o inmediato o temprano. De resto, procuramos porque sea tardío. Entonces, antes de yo empezar mi reanimación, ¿se acuerdan que les dije lo de la anticipación? Yo debo tener claro y a la mano los dispositivos con los que voy a llevar a cabo esa reanimación. Entonces, para calentar, ¿qué necesito? Una fuente de calor radiante. Me la puede dar una incubadora, una servocuna, ¿cierto? Unas sábanas, unas toallas precalentadas. Debo tener un sensor de temperatura, eso es fundamental el sensor de temperatura, el gorro y la bolsa plástica y mantas térmicas que las utilizamos para los menores de 32 semanas y o menores de 1.500 gramos. Para despejar la vía aérea, ¿qué necesito? La pera de goma o una sonda con un aspirador. Para auscultar el fonendoscopio, para ventilar necesito un flujómetro que esté puesto a 10 litros por minuto, un sistema blender que me permita hacer la mezcla del aire con el oxígeno y que me permita hacer la titulación de la FiO2, dispositivos para BPP, para dar ventilación con presión positiva, que ahorita vamos a mencionar cuáles tenemos a la mano, las máscaras de diferentes tamaños, que yo necesito una máscara más pequeña para un pretérmino y una máscara más grande para un niño a término, sondas orogástricas para oxigenar el equipo pues, que me permita dar oxígeno a flujo libre, el pulso oxímetro y esto que debe estar pegado en las servocunas, siempre que son las tablas con las metas de saturación. Para intubar, ¿qué necesito? El laringoscopio, que esté funcionando, que esté revisado, que tenga pilas, las valvas. Acuérdense que las valvas que nosotros utilizamos son entre 0 y 1, la doble 0 ya casi no la utilizamos, son valvas rectas, el estilete o la guía también es opcional, usualmente no lo utilizamos, hay que hacerlo con cuidado porque si nos pasamos del tubo, esa guía puede causar daños. Los tubos endotraqueales en los diferentes tamaños, 2,5, 3 y 3,5 y hasta 4, porque hay niños muy grandes. Detector de CO2, sí, pues si lo tienen, nosotros ni siquiera pues en el hospital tampoco lo tenemos. Eso es costoso y uno puede, digamos, valerse de otras formas para saber si ese niño está intubado o no. La tabla de profundidad, eso no es necesario. Ahorita les voy a enseñar una fórmula súper fácil y práctica para saber cuánto tenemos que insertar el tubo. Las fijaciones, tijeras y máscara laríngea en caso de que falle la intubación. Ya para medicar, la adrenalina y solución salina. Tener ahí a la mano todos los dispositivos para cateterización umbilical y monitoreo electrocardiográfico con sus electrodos. Entonces, bueno, todo esto sucedió y nos lo preguntamos antes de que ese bebé naciera, ¿cierto? Entonces, ya, se dio el momento del parto. Entonces, cuando el bebé ya nace, me tengo que hacer 3 preguntas. ¿Es un bebé que luce a término? Yo no necesito ser experto ni necesito que ustedes o el que esté reanimando sepa la edad gestacional exacta, ¿cierto? Pero sí saber si me estoy enfrentando a un prematuro o a un niño a término. Es un bebé que tiene llanto o respira espontáneamente. Ya entra el niño que llora, está respirando. Tiene buen tono muscular. Entonces, si la respuesta es sí, entonces retrasamos el pinzamiento del cordón, secamos, estimulamos, dejamos en contacto piel a piel y le proporcionamos los cuidados esenciales del recién nacido. Si la respuesta a alguna de estas es no, entonces hacemos si es necesario porque el niño no está respirando y yo ya le estimulo encima de la mamá o tiene alguna de las otras indicaciones para pinzar temprano el cordón, entonces pinzamos temprano o inmediato según corresponda y empezamos con los pasos iniciales de la reanimación. Ventilaciones si así ese bebé lo va a requerir y ya sabemos que debemos pedir ayuda, no nos podemos quedar solos. Entonces,
yo les voy a hablar mucho de los pasos iniciales de la reanimación, porque imagínense que la gran mayoría de los bebés que requieren alguna asistencia salen con estos pasos iniciales. Entonces nos podemos salvar de intubaciones, masajes y cosas avanzadas si hacemos bien esto. Entonces, en la última edición se cambiaron el orden de estos pasos. Entonces ya el orden es este. Primero calentar, segundo secar, estimular, posicionar vía aérea y aspirar secreciones si es necesario. Entonces, con respecto a la temperatura, yo creo que este es un punto súper importante, súper importante. Si yo mantengo termorregulado a ese bebé va a respirar bien y va a seguir con su transición de forma fisiológica. El objetivo de la temperatura lo tengo que tener entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. Entonces, ¿yo cómo voy a lograr? Entonces, primero tengo que tener precalentada la servocuna o la incubadora o las mantas o con lo que yo vaya a lograr esa termorregulación. Colocar siempre el sensor de temperatura, eso es fundamental. Y ojo con los niños menores de 32 semanas o menores de 1500, en quienes no secamos, a no ser de que sea pues una zona que quede expuesta, ellos para que se nos ayude a termorregular y a conservar la humedad, los vamos a meter en las bolsas de polietileno. Entonces, en ellos, ojo que no es ir a hacer digamos, un secado exhaustivo. Ellos van a termorregularse con la bolsita. Listo. Excepción de a qué bebés no voy a calentar así con esas metas de temperatura, a los que sufrieron algún tipo de asfixia perinatal, porque en ellos uno lo que procura es, después de la estabilización, mantenerlos bajo hipotermia terapéutica o pasiva, mientras son sometidos, si así lo requieren, a hipotermia terapéutica. El niño que nació bien, ¿cómo se logra termorregular? Con el contacto piel a piel. ¿Listo? Entonces, segundo, secar. Entonces, acuérdense que hay varios mecanismos para perder temperatura, entre ellos la evaporación. Entonces, la piel húmeda o el contacto con cosas frías y húmedas va a hacer que ese bebé pierda calor. Entonces, siempre importantísimo secar. Son toquecitos, no es ir a secar así exhaustiva y bruscamente, no, son toques para yo remover todo ese material hemático y de líquido. Entonces se puede envolver y colocar al bebé en una toalla, en una manta caliente y secar con cuidado, ¿cierto? Ya habíamos dicho que no en menores de 32 y menores de 1500 gramos. La estimulación, entonces la estimulación tiene que ser sutil, no es ir a rasparle la espalda, frotarle la espalda fuerte y vigorosamente, no, eso primero que todo no sirve y segundo va a causar lesiones. Ellos tienen una piel demasiado frágil y sensible y más aún si es un prematuro, tú le haces duro y ya se te viene la piel, entonces ojo con esas estimulaciones vigorosas que pueden causar, por el contrario, daño. Lo que hacemos es frotar suavemente la espalda o las palmas o plantas. ¿Listo? Varios segundos hasta que el bebé ya pueda tener una respuesta. Obviamente no sacudir, esto no se hace nunca. Y el niño que persiste en apnea a pesar de hacerle estos pasos iniciales, ya vamos previendo que va a requerir ventilación con presión positiva. Cuarto, permeabilizar la vía aérea, despejar la vía aérea. Entonces esto es súper importante porque la vía aérea en los neonatos es demasiado colapsable, demasiado. Entonces, si usted hiperextiende, la colapsa. Si la deja flejada o en flexión, se colapsa. Entonces, aquí el objetivo es mantener una alineación del eje entre la cabeza y el tórax que me permita tener una posición neutra o de olfateo.
Recuerden que a veces los neonatos tienen el occipucio muy prominente, entonces yo lo que puedo hacer como para lograr alinear ese eje es poner un rollito pequeñito, no es una toalla grande, puede ser, de hecho con gasas lo puede lograr uno, poner un rollito interescapular y con eso podemos lograr la alineación del eje. La aspiración de las secreciones, entonces, si es necesario, ¿a quiénes? A los niños que están en apnea, que no respiran, que están jadeando, que tienen pobre tono, los niños en los que yo veo que están llenos de secreciones, que eso me está obstruyendo en la vía aérea, en el niño que tiene líquido amniótico pero que no está vigoroso. Ojo, ¿por qué? Porque no todo el niño que está meconeado lo tengo que aspirar, solamente el que está no vigoroso. Entonces yo siempre les digo a ustedes que en el abecedario que está primero, la B o la N, la B, ¿cierto? Entonces primero aspiro boca y luego nariz. La forma ideal de hacerlo es a través de la pera de goma. Pero si no tengo pera de goma y tengo pues un aspirador y la sonda, pues lo hago con el aspirador y la sonda, pero eso sí, con mucho cuidado, no es ir a introducir eso por allá hasta el estómago, no, ¿cierto? Es remover las secreciones. Y fuera de eso, si yo me pongo a hacer aspiraciones exhaustivas, puedo causar reflejo vagal, ¿cierto? Bradicardia y apnea. La presión recomendada para calibrar el aspirador es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Entonces, si ya después de todos esos pasos el niño sigue en apnea, ¿qué sigue? Ya la ventilación con presión positiva. Entonces, ¿a quiénes le voy a dar ventilación con presión positiva? A los niños que persisten en apnea, niños que están con frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, que respiran con jadeo o con una respiración irregular, y los niños que no tuvieron respuesta con CPAP, porque de pronto puede que el niño nació, respiró, pero lo veo que no está respirando de forma adecuada, sigue desaturado a pesar de que lo dejé en modo CPAP. Entonces ese niño es un niño candidato a ventilación con presión positiva. Entonces tenemos que, esto yo se lo estoy mencionando acá, pero eso se supone que ya tiene que estar listo antes de que el bebé nazca, ¿cierto? ¿Con qué FIO2 voy a iniciar la reanimación? Entonces, eso va a depender de la edad gestacional. Los menores de 32 semanas empiezo con FIO2 al 30%. Los niños entre 32 y 35 semanas puedo iniciar con FIO2 entre 21 y 30%. Y ya los mayores de 35 semanas, ya en ellos empiezo con FIO2 al 21%. Y miren que ahí vuelvo y les pongo lo de las metas de saturación, que eso nadie lo aprende, pero que usted lo tenga al frente y pueda estar mirando si está cumpliendo con las metas de saturación, perfecto. ¿Qué dispositivos tengo a la mano para reanimar un niño? Para darle ventilación con presión positiva. Entonces, ustedes probablemente en el pueblo van a tener los dos primeros, la bolsa autoinflable, mal llamada, o mal, pues sí, conocida como Lambú o BMB, y la bolsa inflada por flujo, que es la bolsa de anestesia. Entonces, ¿qué inconvenientes tengo con la bolsa autoinflable? Que con esta bolsa yo no puedo dar oxígeno a flujo libre y no me sirve para dar CPAP porque ella no me proporciona PEP, presión positiva continua al final de la expiración. Pero ¿qué beneficios tiene? Que si yo presencio un paro en un neonato, en un niño, en un lactante pequeño, y yo tengo la bolsa autoinflable, mientras me llega toda la ayuda, yo puedo ir dando ventilaciones con FIO2, eso sí al 21%, pero puedo ir dando ventilaciones con presión positiva a ese niño. La bolsa inflada por flujo o bolsa de anestesia, con esta yo sí puedo regular PEP y presión inspiratoria pico, PIP. Esta probablemente ustedes también la tengan en el pueblo. Y ya tenemos otros dos dispositivos que se utilizan a través de la pieza en T, que son el NeoPAF
y el NEO-T. Entonces el NEO-PAF tampoco probablemente lo vayan a tener, puede que estén algunos segundos y terceros niveles, y el NEO-T, digamos que es una herramienta y un dispositivo muy útil y práctico porque este es menos costoso que el NEO-PAF, me da los mismos beneficios que el NEO-PAF y es desechable y menos costoso. Entonces, ustedes cuando lleguen al pueblo, pídanselo al gerente, digan, háganle esa petición, porque siempre hay cosas para los adultos, pero ¿por qué no tenemos cosas para los niños y los neonatos? Entonces, digamos, esto nos puede salvar de muchas intubaciones y de sacar adelante a esos bebés. Entonces, el tamaño de la mascarilla y el sello correcto van a ser un punto clave para nosotros dar una ventilación con presión positiva eficaz. Entonces, la mascarilla, el tamaño correcto es la que me cubre el puente nasal y el mentón. ¿Listo? Ojo con ir a poner mascarillas tan grandes que me ocluyan y me hagan presión ocular. Eso me puede dañar la retina, causar daños oculares y me puede generar un reflejo vagal. Entonces, ojo que el tamaño es muy importante y tampoco que sea muy pequeña porque no voy a generar un adecuado sello. Para hacer el sello, pues yo tengo varias técnicas, ¿cierto? Una es coger el dispositivo desde la base o hacer la C y la E con una mano o con las dos manos en caso de ser necesario. ¿Con qué ritmo vamos a dar la ventilación con presión positiva? Va a ser a este ritmo, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Con esto yo, ¿qué hago? Garantizo entre 40 y 60 respiraciones por minuto y dejo que el tórax se expanda entre cada respiración. Listo, ese es el ritmo, ventilo 2-3, ventilo 2-3. ¿Cómo me doy cuenta si yo estoy haciendo las cosas bien, si estoy dando ventilaciones efectivas? Entonces, el mejor indicador de que usted está haciendo una reanimación adecuada es la frecuencia cardíaca. Cuando esa frecuencia cardíaca empieza a aumentar, quiere decir que usted está haciendo las cosas bien y que ese niño está respondiendo. Entonces, si la respuesta es sí, vamos a continuar dando ventilación positiva hasta que la frecuencia cardíaca esté por encima de 100. Ya cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100, puedo suspender de forma paulatina las ventilaciones. Miren que la frecuencia mínima es 30 respiraciones por minuto. La idea es estar reevaluando cada 30 segundos para usted ver si ese niño ya está respirando y cómo está esa frecuencia cardíaca. Si la respuesta es no, entonces ahí ya se viene un acrónimo que es muy importante y digamos fácil de aprender, que es el Mr. Sopa. Entonces el Mr. Sopa yo lo voy haciendo en pasos de a 2 y voy verificando. Entonces con que la M, empezamos con la M. ¿La M qué significa? Máscara. Ajuste la máscara, mire a ver si es que usted no está haciendo buen sello, si es que tiene que recolocarla, reubicarla o poner la técnica de las dos manos. La R de reposición de la vía aérea. Muchas veces uno en medio de la reanimación puede perder la alineación de ese eje, entonces reposicione la vía aérea. Succione, la S de succione, aspire nuevamente, eso pasa mucho, que ellos se vuelven y se llenan de secreciones, boca primero, luego nariz, o de open mouth, abre la boca. Al yo abrir la boca, mejoro la entrada de aire. La P es de aumentar presiones. Normalmente empezamos con P y P entre 18 y 20 milímetros centímetros de agua, perdón, y la PP, que es la presión positiva continua al final de la expiración, empezamos entre 5 y 6. Listo, yo puedo ir titulando de acuerdo al comportamiento de la respuesta de ese niño. Máximo la PIP hasta 40, listo, y máximo hasta 10 la PP, que es muy alta, son presiones pues demasiado altas, que usualmente uno no llega pues hasta allá, pero hay que tener claro que esos son los topes. Y A, ya vaya considerando una vía aérea alterna, que es que la intubación o una máscara. Entonces, si después de todo esto no hay respuesta, ya se edita en el algoritmo, vamos a ver a qué pasamos. ¿A quiénes le voy a dar presión
positiva continua en la vía aérea, que es el CPAP, si tengo el dispositivo que me lo permita dar. Entonces, el CPAP solamente se le da al bebé que respira. Si tiene esfuerzo respiratorio, le doy CPAP. Si es un niño que está en apnea, no tiene sentido y no se debe dar CPAP. ¿Listo? ¿Y a quién más? A los menores de 32 semanas, porque en ellos uno lo hace sobre todo, así el niño esté respirando bien, uno lo hace de forma profiláctica para ayudar con ese reclutamiento alveolar. Entonces ya cuando decido intubar, entonces cuando yo ya di una BPP eficaz y ese niño sigue con una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, cuando usted prevé que va a tener que dar una ventilación prolongada, sobre todo en esos bebés que fueron expuestos a anestésicos, si usted ya va en el algoritmo hacia una reanimación avanzada con presión, con compresiones y en situaciones especiales. ¿En quién? Yo intubo de entrada al niño que nace con una hernia diafragmática, al niño que yo ya decido intubar y voy a aspirar porque está meconiado, o sea, el verdadero, pues, aspiración de meconio. Pero de resto, digamos que estas son como las indicaciones. Frecuencia cardíaca menor de 100 a pesar de BPP eficaz y en el que yo preveo que ya voy a dar compresiones. Entonces, el tamaño del tubo lo puedo determinar por peso o por edad gestacional, como ustedes quieran. Ahí está la tabla. Y lo que yo les decía ahorita, uno en medio de la reanimación, acordarse de fórmulas y de cosas, complicado. Entonces, fácil, antes de pasar el tubo, usted va a medir la distancia septotrago o nasotrago más 1 y ahí te dice cuánto debes introducir el tubo y lo fijas en la encía. Bueno, la máscara laríngea, ¿cuándo la voy a utilizar? Entonces, uno, cuando tengo un niño al que le falló los intentos de intubación, o sea, no fue una intubación exitosa, una vía aérea difícil, los niños con malformaciones, sobre todo de la vía aérea superior, como por ejemplo los niños con síndrome de Pierre-Robin, que tienen una microretorognatia súper importante, y los niños en los que fue imposible establecer una ventilación con máscara. También saben en quién podría pasar eso, en los niños con defectos de la línea media con quelopalatosquisis, con labio leporino y paladar hendido, en el que en ellos yo no voy a poder generar un adecuado sello. Esto sí, la puedo utilizar en mayores de 34 semanas y mayores de 1500 gramos. Entonces, ¿a quiénes le voy a dar compresiones? Entonces, como habíamos dicho, el mejor indicador de la reanimación es ¿qué? La frecuencia cardíaca. Pero si yo veo que un niño persiste con frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, a pesar de que yo le di una BPP eficaz, que hice todos los pasos, que hice todo correcto, que ya hice el Mr. Sopa y que sigue con frecuencia cardíaca menor de 60, ese niño ya inevitablemente tengo que empezarle masaje cardíaco. Entonces, hay varias formas de usted comprobar la frecuencia cardíaca. Entonces, la más confiable y fidedigna es la monitorización electrocardiográfica, ¿cierto? La auscultación y la palpación del cordón, digamos que usted lo puede hacer, usted se para en la auscultación o en la base del cordón y durante 6 segundos cuenta cuántos latidos tiene y lo multiplica por 10 y eso ya nos da la frecuencia cardíaca. Digamos que eso es algo de afán que uno puede utilizar, pero se supone que si uno ya está en una reanimación avanzada, ese niño ya tiene que estar monitorizado. Y el pulso oxímetro, ¿qué pasa? Cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, no es confiable, pierde credibilidad y pierde eficacia. Entonces, definitivamente la mejor forma es la monitorización electrocardiográfica. Entonces hay unos puntos importantes a tener en el niño que yo ya voy a darle masaje cardíaco. Uno, que si yo ya voy a dar masaje cardíaco, yo ya tengo que tener una vía aérea asegurada. ¿Con qué?
con una intubación orotraqueal o una máscara laringe. Siempre que yo ya vaya a dar masaje cardíaco de intubar, ese FIO2 ya la tuve que haber subido al 100%. La relación es 3:1. ¿Qué quiere decir eso? 3 compresiones por una ventilación. Con esto yo voy a garantizar ciclos de 120 eventos por minuto. Entonces doy 30 respiraciones y 90 compresiones. Eso es lo que yo mínimamente tengo que asegurar. ¿Y cómo lo hago? También tenemos un ritmo para hacerlo. Y es ventilo, y 1, y 2, y 3, ventilo, y 1, y 2, y 3, ventilo, y 1, y 2, y 3, ventilo. Listo, ese es el ritmo. Y 1, y 2, y 3, ventilo, y 1, y 2, y 3, ventilo. Usted con eso permite que se expanda el tórax después de la ventilación y que le garantice esas 90 compresiones. Entonces, hay varias formas de ubicarse a la hora de dar las compresiones. Digamos, la foto que ustedes ven es como una forma inicial, ¿cierto? Que el que está dando el masaje está al frente y el de la vía aérea en la cabecera. Pero entonces, como es una reanimación ya avanzada, probablemente ese niño vaya a requerir medicamentos. Entonces, un tercer reanimador tiene que estar ahí listo y preparado para cateterizar el ombligo, el cordón. Entonces, ¿qué se sugiere? Que el que esté dando el masaje se vaya a la cabecera y el que esté dando las ventilaciones se haga a un lado. ¿Para qué? Para que quede despejado el cordón y pueda ser cateterizado. La técnica con la de los 2 pulgares es la más efectiva. ¿Cuándo usar la adrenalina? Entonces, si yo ya veo que el niño sigue con una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, a pesar de haberle dado ya 1 minuto de compresiones y ventilación coordinada, y que yo ya lo tengo intubado, asegurado, con la FIO2 al 100, mejor dicho, yo ya hice todo, y hasta más, y ya ese niño no me salió del paro. ¿Qué sigue? Medicación. ¿Con qué? Con la adrenalina. Entonces recuerden que la adrenalina viene la ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro. Eso me da una dilución de 1 en 1000, pero eso es muy concentrado y más para un neonato. Entonces yo lo que tengo que hacer es una dilución de 1 en 10.000. ¿Cómo lo logro? Llevando ese centímetro en una jeringa de 10, lo llevo hasta 10 con solución salina. O sea, a ese centímetro le agrego 9 centímetros de solución salina normal. La dosis, esto fue algo que también cambió. Antes la dosis era entre 0.1 y 0.3 S por kilo, ya no, ya la dosis estándar es 0.2 S por kilo de esa dilución, se pasa en bolo. La recomendación es usar una llave de 3 vías, esto nos evita confusiones. Si no tienen llave de 3 vías, acuérdense que la jeringa que tiene la adrenalina tiene que estar rotulada con ese nombre y la de solución salina con solución salina. ¿Por qué? Porque en medio de la reanimación, que puede ser un momento de angustia, de estrés, se nos confunde la adrenalina con la solución salina, terminamos haciendo es un daño. Entonces, ojo, que si no tenemos la forma de tener la llave de 3 vías, tiene que estar debidamente rotulado. ¿Cada cuánto puedo dar la dosis de adrenalina? Cada 3 a 5 minutos. Y algo que cambió también es la dosis, la cantidad de solución salina con la que empujo ese bolo, que es ya para todos, independiente del peso de la gestacional, son 3 centímetros con lo que se empuja. Entonces, digamos que la vía ideal para usted pasar la adrenalina es la intravenosa o la intraósea, pero muchas veces en medio de la reanimación no hemos podido lograr canalizar, un niño que está mal perfundido, no hemos podido cateterizar el ónfalo, lo que sea, no tenemos el dispositivo o la pericia para coger un acceso intraóseo, entonces tenemos ¿qué vía? Está la intratraqueal. No es la ideal porque tiene una absorción errática, pero está ahí, es lo que tenemos. Entonces se supone que ese niño ya está intubado, entonces tenemos que, mientras logramos canalizar ese niño, por lo menos pasarle la primera dosis por el tubo traqueal. ¿Qué pasa aquí con la dosis? Que como la absorción es tan errática, yo tengo que darle una dosis más alta. ¿Cuánto?
Antes era entre 0.5 y 1, no, ya es 1 cc por kilo, eso también ya quedó estandarizado, 1 cc por kilo de esa dilución de 1 en 10.000. Entonces, miren, ahí les muestro la llave de 3 vías. Entonces, en una va la solución salina y en la otra va usualmente las pasamos a una jeringuita de 1 centímetro que me lo desglosa una jeringa de insulina, ¿cierto? Porque para la enfermera es más fácil ver desglosado ese centímetro que con una jeringa grande y pasar esas cantidades tan pequeñas. Entonces, miren, acá está el ejemplo. Esto es, digamos, como una forma fácil para usted no decir punto 2 por, no sé, por 3. Entonces, uno en medio de ese corre puede que se enrede. Entonces, una forma fácil es usted decir el peso en kilogramos, ¿cierto? O sea, y multiplicarlo por 2 y le pone un 0 adelante. Y ahí ya le da la dosis correcta. Entonces, ahí está el ejemplo, 3 por 2 y le pongo el 0, que sería lo mismo de usted decir 0.2 cc por kilo. ¿Cuándo usamos expansores de volumen? Entonces, cuando usted supo que hubo una pérdida sanguínea, por ejemplo, en esas interrupciones abruptas del flujo uteroplacentario, abrupcios, prolapsos, rupturas uterinas, niño que tiene signos de choque, que está pálido, que está mal perfundido, pulsos débiles y que persiste bradicárdico, persiste en paro a pesar de todos estos esfuerzos. Entonces, usted puede hacerlo con sangre o con solución salina, ¿cierto? ¿Qué sangre? 0 negativo. Y solución salina al 0.9%. La dosis es 10 cc por kilo. Listo. En 5 a 10 minutos. En los prematuros usted tiene que hacerlo más lento. Acuérdense de lo que hablábamos ahorita, que por ejemplo en ellos con lo del ordeño o estos volúmenes así rápidos, uno tiene que tener cuidado y sobre todo porque puede generar hemorragias de la matriz germinal. Entonces, ojo con eso. La forma ideal para usted pasar esos expansores de volumen es a través de un catéter venoso umbilical. ¿Y cómo yo me doy cuenta que estoy en vena? Porque pasa y más o menos unos 2 a 5 centímetros, ustedes probablemente en el pueblo, muchachos, no van a tener catéteres venosos umbilicales que vienen marcados pues con los centímetros, con todo, no. Entonces ustedes lo que pueden utilizar son sondas, ¿cierto? Las más pequeñas, Nelaton, y ustedes la pasan y hasta que ya les dé retorno, más o menos entre 2 y 5 centímetros, por ahí digamos que es una forma rápida y eficiente de ustedes salvarle la vida a ese bebé mientras le mejora esa perfusión y puede lograr un acceso venoso o una vía intraósea alterna. Entonces ya los cuidados por reanimación. Entonces todo bebé que ingresa, que tuvo una reanimación avanzada, tiene que ingresar a la UCI. Hay que garantizarle su flujo metabólico, hipotermia pasiva si es del caso, porque fue un niño que se asfixió, hacer el diagnóstico de por qué ese niño nos entró en ese paro y hacer un tratamiento ya dirigido. Entonces, miren, aquí les presento pues como los cambios, ¿cierto? Los cambios puntuales de los que hablamos en la 8ª edición, que básicamente están los pasos de caliente, seca, estimule, posicione, succione si es necesario, las preguntas que nos debemos hacer antes de que ese bebé nazca, porque antes no teníamos incluido lo del manejo del cordón, ya sí está, ¿cierto? Es uno de los pilares ahí de esas preguntas. Cuando se necesita una vía aérea alterna, se recomienda lo que hemos dicho, la monitorización electrocardiográfica, la dosis de la adrenalina por el tubo que ya se definió en 1 cc por kilo, la intravenosa o intraósea 0.2 cc por kilo de esa dilución de 1 en 10.000 ambas, el enjuague o pues el empuje que vamos a hacer con solución salina ya para todos es con 3 cc y acá nos hablan también de cuándo parar los esfuerzos de la reanimación, cuándo detenemos ya la reanimación. Eso es algo que es muy individualizado, la decisión idealmente uno también la debe tomar y considerar a los papás. Lo ideal es que usted haga la reanimación a la cabecera de los papás, que ellos vean qué es lo que usted está haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué proponen? Que 20 minutos máximo, no más de ahí.
pero eso pues es mucho tiempo, se los digo, pero como les digo, eso es algo individualizado. Y ya para finalizar, entonces miren el algoritmo, lo vamos a hacer ya súper resumido. Entonces, antes de que ese bebé nazca, nos vamos a hacer las preguntas, ya cinco preguntas que nos debemos hacer. Entonces, es una gestación a término. ¿Cuántos bebés vienen en camino? Características del líquido. ¿Qué antecedentes o factores de riesgo tengo? Y el manejo que le voy a dar al cordón. Ya resolví esas preguntas, se vino el parto. ¿Qué sigue? Es un bebé que luce a término, tiene tono, respira o llora. Si la respuesta es sí, cuidados generales y esenciales del recién nacido. Si la respuesta a esto es no, ¿qué vamos a hacer? Los pasos iniciales. Vamos a termorregular, vamos a calentar, vamos a secar, vamos a despejar vía aérea y vamos a aspirar si es necesario. Si a pesar de esto el niño sigue en apnea o la frecuencia cardíaca sigue menor de 100, ¿qué tenemos que dar? Ventilación con presión positiva. Acuérdense que ese es el pilar de la reanimación, la ventilación. En los niños, la principal causa de parada cardiorrespiratoria son las causas pulmonares, a diferencia de los adultos que ellos sí tienen un corazón enfermo. La causa en ellos usualmente es cardíaca, en los niños y en los neonatos es respiratoria. Entonces, ¿qué se viene? La ventilación con presión positiva. Yo ya, se supone que ya tuve que haber seleccionado la máscara, ya tuve que haber regulado la FiO2 de acuerdo a la gestacional, ¿cierto? Ya tuve que haber calibrado mi equipo, el que sea el Neopaf, sea el Neoti, sea la bolsa autoinflable o inflada por flujo. Si ese niño, a pesar de que yo ya empecé la ventilación con presión positiva a un ritmo de ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, durante 30 segundos yo miro y la frecuencia cardíaca sigue menor de 100, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar si yo estoy haciendo las cosas bien. Ahí viene que el Mr. Sopa. ¿Listo? Esto no me debe tardar más de 30 segundos. Yo vuelvo, arranco, verifico que todo está bien. Y si ese niño, a pesar de todo esto, sigue con frecuencia cardíaca menor de 60, ¿ya que sigue? Entonces se supone que yo ya tuve que haber definido una vía aérea, haber subido la FIO2 al 100%, y ya que se viene, masaje coordinado con la ventilación al ritmo de I1, I2 y 3 ventilo, I1, I2 y 3 ventilo, I1, I2 y 3 ventilo. Si a pesar de esto sigue en paro, o sea, porque frecuencia cardíaca menor de 60 es paro. Entonces, si el niño sigue en paro, ¿qué sigue? Medicamento. ¿Qué es qué? Adrenalina. En la dilución que dijimos, en la dilución que dijimos, y ya, utilizar las dosis que requeramos, sea cada 3 a 5 minutos, teniendo en cuenta el tiempo. Acuérdense que es muy importante siempre estar acompañados. Debe estar alguien que sea el que monitorice esa reanimación, que lleve en cuenta los tiempos, que esté registrando todo. El líder, tiene que haber un líder, alguien que se encargue de la vía aérea, alguien que se encargue de las compresiones, alguien que se encargue del cateterismo. Una sola persona no puede hacer eso. Siempre hay que pedir ayuda y soporte. Listo, no hacerlo solos. Y listo, eso era lo que les traía, y en este algoritmo está pues, a ver, como descrito todo lo del Mr. Sopa, las metas de saturación, el tamaño del tubo, de las valvas y lo de la dilución de la adrenalina. Entonces, ahí se los dejo para que lo tengan. Yo creo que estos de esos cuadritos que uno debe mantener ahí como a la mano, ¿cierto? Como para estarlo mirando. Y no más, muchachos, eso era lo que les tenía en cuanto a reanimación. ¿Tienen alguna duda? Hola, Doc, yo tengo una duda. Hola, sí, claro, dime.
digamos, ¿hay algún como patrón para poder tomar la frecuencia cardíaca entre cada ventilación? Digamos, damos 3 ventilaciones y tomamos frecuencia cardíaca, ¿o es como vaya? Cada 30 segundos. Cada 30 segundos yo tengo que estar mirando frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio. Ya cuando yo voy a coordinar ventilaciones con compresiones, dejo que pase un minuto de dar ese ciclo, o sea, doy como el chance de dar el ciclo completo y verifico. Ah, vale, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues Doc, muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, gracias por aceptarnos la Doc, sí, yo tengo invitación. una pregunta. Ah, Qué listo, pena hágale. interrumpir. No es técnicamente pues Tranquilo. como de la reanimación, Doc, sino que me surgió la duda que tú decías pues como de la bolsa en los menores de 32 semanas y en los menores de 1500. Sí. En caso tal de que nosotros no dispongamos pues de esos dispositivos en los primeros niveles, segundos niveles, ¿qué se podría hacer pues como alternativa? Entonces, mira, esas bolsas de polietileno, pues nosotros las tenemos ya pues esterilizadas y listas allá en el hospital, pero ustedes en el pueblo, ¿qué pueden utilizar de esas bolsas Ciplo? No puede ser cualquier plástico, porque acuérdense que yo lo tengo bajo una fuente de calor radiante y ese plástico se puede derretir. Entonces, que sean de esas bolsas Ciplo, esas se pueden utilizar. Ahí fácilmente te puede caber un bebé pues en una grandecita. Listo, Doc, muchas gracias. Y acuérdense, muchachos, tú que hablas de eso, o sea, la mejor, digamos, incubadora y la mejor forma de usted evitar que tenga que someterse a un parto de un prematuro extremo, la mejor incubadora y el mejor transporte es la mamá. Entonces, ustedes, mejor, así sea por duda, no se queden con esas mamás, remítanlas, que se las devolvieron, pero remítanlas, no se queden con ellas, que la mejor incubadora y la forma más segura de que ese bebé llegue a un ámbito, en un ambiente seguro, es dentro de la mamá. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Meli, ¿tú ibas a decir algo? No, profe, agradecerle por estar acá y por acompañarnos. Ha sido súper caótico planear esta charla, pero nada, Sí. aquí estamos y muchísimas gracias, profe. Hola, la esperamos para próximas charlas. Claro que sí, con todo el gusto. Listo, gracias, chao. Chao, que Feliz estén bien. noche. Igualmente.